¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Eh, Estamos por comenzar. El maestro Roberto está buscando, bueno, está preparando un equipo también para que puedan verlo trabajar. Entonces, un par de minutos y comenzamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Espero que se escuche mejor. Perdón, estaba interfiriendo el sonido. Soy Fabiola Ferrer, gerente de ventas de la empresa. Les comentaba que está Roberto preparando un equipo para que puedan verlo funcionando. Un par de minutos y comenzamos. Muchas gracias.
Pues muchas gracias por esperar. Estamos listos para comenzar. Este es un webinar de una serie que en Satelsa tenemos preparada para durante el año. Van a ser varios temas con diferentes especialistas. En esta ocasión le toca a Roberto, que es un experto en esta área de espectroscopía, específicamente con el equipo de StellarNet. Entonces, agradecemos su asistencia y adelante, Roberto. Muchas gracias. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, Sí. muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Prácticamente vamos a ver un poquito sobre espectroscopía general óptica portátil para aplicaciones sitio y de laboratorio. Ese es el objetivo del seminario del día de hoy. Y vamos a empezar a hablar un poquito sobre sistemas de espectroscopía general, cómo fueron creados, cómo fueron evolucionando un poco a través del tiempo rápidamente para poder hacer aplicaciones que finalmente terminaron en la miniaturización de dispositivos, para hacer análisis ópticos generales que finalmente nos dicen lo que la materia está haciendo. Entonces, voy a hacer una presentación. Nada más déjenme ver cómo compartir mi pantalla. Debes tener un botón verde abajo, Roberto. Una pregunta, ¿pueden ver la presentación? Sí. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno, esta es la presentación con el plan que voy a seguir, que es prácticamente una espectroscopía general desde la astronomía a la ciencia del color, porque curiosamente, históricamente, la espectroscopía se dio gracias a la astronomía y todo por la observación de los distintos colores que generalmente vemos en la vida cotidiana. De allí paso a la descripción de los espectrómetros,
y considero un poco sobre las consideraciones físicas de los sistemas y las aplicaciones que tienen prácticamente todos los instrumentos para sacar información en general de las fuentes de luz o de la interacción de la luz con la materia. Obviamente al final de esta presentación veremos algunos espectrómetros, sus características que vienen dadas por lo que anteriormente les estaré explicando y sus accesorios para aplicaciones versátiles, ¿ok? Entonces, prácticamente la espectroscopía óptica en general se puede decir que es la interacción de la radiación electromagnética con la materia. Curiosamente, la radiación electromagnética, el espectro electromagnético es muy amplio. No obstante, solamente un rango de ese espectro muy amplio es el que óptica vamos a considerar todo lo que es el rango UV, el rango de la luz visible y el infrarrojo. Eso es lo que vamos a considerar como óptica en general, hablando del espectro electromagnético. Fuera de eso, ya están las microondas, las radioondas, los rayos gamma, los rayos X, que dependiendo de sus propiedades intrínsecas, como son la longitud de onda, por ejemplo, la frecuencia a la cual vibra la onda, prácticamente el tamaño de esa onda es lo que nos va a decir cuál es, en dónde estamos parados prácticamente. Si estamos en el visible, si estamos en las microondas, en las radioondas, en los rayos gamma, los rayos X, y solamente ese parámetro como tal, el tamaño de la longitud de onda asociada al fenómeno, es lo que nos va a decir qué estamos haciendo. Entre los fenómenos cotidianos que siempre se estudian está la absorbancia, que tiene que ver cuando un material absorbe cierta cantidad de luz del espectro electromagnético en el rango óptico, y nos está diciendo propiedades internas de ese material, el hecho de que absorban ciertas zonas del espectro y en otras zonas deje pasar la luz, nos da información Perdón, ya viene Roberto, regreso, tuvo un pequeño inconveniente.
Sí, hola, hola. ¿Ya me escuchan? Sí, sí. Una disculpa, tuve un problema con otra computadora que de repente ya no quiso funcionar, no sé por qué, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente de vuelta. Eh, Ahora sí que estos inconvenientes de los programas en vivo siempre se presentan y pues una disculpa a todos. Pero bueno, entonces ya estábamos hablando de lo que es la ciencia del color, los espectros, el espectro electromagnético, y lo que el rango de la óptica trabaja es prácticamente del ultravioleta hasta el infrarrojo, donde podemos dividir el ultravioleta A, B y C, donde el ultravioleta A es el que está más pegado al espectro visible y que más o menos el espectro visible va de los 400 a los 700, 780 nanómetros más o menos, dependiendo de los ojos de cada persona, hasta, bueno, ese es el visible, y el ultravioleta es más o menos de esos 400 nanómetros a longitudes más cortas, como 320 nanómetros más o menos. A partir de allí, de los 320 a más o menos los 200 nanómetros es el B, y por debajo de los 200 nanómetros es el ultravioleta C, que son rayos de, bueno, energías de onda ya muy altas, o desde el punto de vista de la mecánica cuántica, fotones de muy alta energía. En cambio, hacia el otro lado del espectro, que es el infrarrojo, lo podemos medir en el NIR, el cercano infrarrojo, mediano infrarrojo y lejano infrarrojo, donde el cercano infrarrojo es prácticamente de los 780 que termina el visible a los 2200 nanómetros más o menos. El mediano infrarrojo va de los 2200 nanómetros a los 16.000 nanómetros, y el lejano infrarrojo por encima de esa longitud de onda. ¿Ok? Entonces, todos los fenómenos donde la luz se absorbe en un material es la absorbancia, donde se transmite la parte que se transmite es la transmitancia. Sin embargo, en todos los materiales y en todos lados donde volteamos a ver, y eso es donde las ideas de los científicos comienzan a surgir, es cuando le pega la luz a un lugar y podemos verla, ¿no? Entonces, hay ángulos en los cuales se alcanza a ver la misma luz que está saliendo de la fuente, independientemente del material, y nos llega directamente al ojo casi igualita. Esa es la reflectancia. Y sin embargo, hay algunos materiales muy específicos que cuando la luz interactúa con ciertos colores, emiten otros. Esas son las fluorescencias y las emisiones. Si nosotros en una emisión, bueno, simplemente uno de los primeros fenómenos que se observó para poder trabajar en la noche fue el fuego. El fuego emite luz. Entonces, cuando uno prende una fogata, quema algún combustible, hay fuego, y ese fuego emite luz. Y curiosamente, la luz que sale nos da un poco de idea de qué es lo que está pasando en el interior del material que está emitiendo. Entonces, las emisiones pueden ser de ese tipo, pueden ser como las que acabamos de decir. Si yo le meto una luz y sale otra, ¿qué tipo de emisión me está dando, no? O si yo le doy prácticamente energía de un cierto tipo a un material, puede ser un gas a cierta presión, con la energía suficiente, en este caso eléctrica, puedo hacerlo emitir. Entonces, la transformación de la energía está directamente asociada con la óptica en este caso. Entonces, como lo comentaba, el surgimiento de la óptica es precisamente viene con la pregunta de por qué vemos, y la astronomía es uno de los primeros, fue de los primeros intereses de la humanidad, entender qué está pasando en nuestro entorno, fuera de de lo más cercano que tenemos, que es prácticamente la tierra, el aire, el fuego y el agua, ¿no? Entonces ahí es donde entra la astronomía, y sobre todo lo que es el día y la noche, que siempre había intrigado a la humanidad desde hace varios miles de años. Curiosamente, la humanidad se había dado cuenta en distintas ocasiones que a través de ciertos materiales surgían colores. ¿Por qué? Nadie sabía y se tenían que estudiar. Había gente que tenía mucha curiosidad, y precisamente el surgimiento de la óptica como tal viene con el estudio del color.
dentro de los primeros estudios formales, científicos que estudiaron formalmente los colores, está Newton. No es el primero, obviamente, pero prácticamente aquí en la foto ustedes pueden ver uno de los trabajos que hizo, que es un precursor de lo que es la espectroscopía, asociada directamente a la astronomía. Es decir, yo tengo un elemento dispersor, le hago pasar luz blanca y salen colores. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, se dio cuenta Newton que precisamente ciertos materiales hacen ese efecto y que tiene que ver, bueno, se pensaba mucho con la inflexión de la luz, y de hecho escribió un libro muy importante para la ciencia en su tiempo, el Tratado de Flexiones e Inflexiones de la Luz, donde se discute mucho la naturaleza de la luz. Si ustedes ven aquí la pantalla, ahí hay una mancha de aceite, que es algo que muchas veces, y en particular a mí me llamaba mucho la atención cuando era pequeño, de por qué el aceite fuera de un taller mecánico cuando llueve saca colores, ¿no? Y eso intrínsecamente la respuesta está en la espectroscopía, en el estudio del color precisamente de la luz, cómo interacciona con la materia y qué es lo que pasa en la naturaleza de cada elemento. Entonces, cuando se comienza a estudiar formalmente sistemas que actualmente decimos dispersan luz y esparcen luz, que son dos conceptos completamente distintos, el de dispersión tiene que ver precisamente en qué dirección se va el color, y el de esparcimiento en qué dirección se va en general la luz. Suena un poco rebuscado el concepto, pero es una manera de explicarlo muy coloquial, porque precisamente los colores, de acuerdo al lugar por donde pasen, se desvían. Y eso es lo que Newton comenzó a estudiar, cómo se desvían a través del paso de un sistema transparente. Y llamaba mucho la atención de que si yo tengo una luz blanca, cómo a través de este sistema salen otros colores. Entonces, había muchas interrogantes sobre si era la luz blanca el problema o si era el elemento dispersor el que producía esos colores. Obviamente, cuando uno ve una cosa transparente, está muy difícil vislumbrar. Si uno se pone a pensar y nos paramos en el tiempo de la época de Newton o en la época de los griegos, realmente es muy difícil saber en este tipo de fenómenos de dónde viene el color. Y entonces vienen los estudios de tal manera que Huygens, Fresnel, Fraunhofer también le entran a este tipo de problemas que quedaron abiertos, y pues prácticamente comienzan a darse cuenta que la naturaleza de la luz es ondulatoria. Entonces, la gente en general se estaba dando cuenta que los astros también, bueno, eso se sabe desde los griegos, se estaban dando cuenta que hay muchos astros de colores. Desgraciadamente, y eso yo sí lo he tratado de hacer muchas veces aquí, al menos en Querétaro, en las noches que no hay tantas nubes, que está el cielo semidespejado, tratar de ver los cuerpos celestes. Finalmente sí se logran ver que muchos tienen colores muy distintos, algunos centellean con tienen demasiados movimientos, parece que hay mucha energía que está allí, y otros parecen estáticos y con un color muy fijo. Entonces, curiosamente, todo este tipo de fenómenos está asociado también a la naturaleza de la luz, al color, y eso, el estudio de los colores, actualmente nos da lo que es la composición química de los elementos. Por ejemplo, Marte, el planeta rojo, el rojo se debe a los ferratos que hay en la superficie del planeta, ¿no? Entonces, lo que es la composición de los colores nos dice prácticamente qué materiales tenemos en algún lugar. Y entonces, todo lo que son emisiones en general le ha llamado mucho a la gente la atención, porque precisamente
nosotros vivimos, la inmensa mayoría de nosotros vivimos en un sistema donde para movernos necesitamos la luz. Entonces, por eso la astronomía fue uno de los primeros sistemas, bueno, fue de las primeras ciencias en desarrollarse para la humanidad. Curiosamente, en esta lámina pongo algunas ecuaciones que tienen que ver con el desarrollo de la ciencia a través de los siglos, y hay ecuaciones importantísimas como las series de Fourier, como el espectro de cuerpo electromagnético, del cuerpo negro, la explicación que dio el origen a la mecánica cuántica, la ecuación de onda, que es importantísima, ha sido importantísima, una de las más importantes a través de la historia de la ciencia, que nos haya dado de los grandes adelantos científicos en general, y la famosísima ecuación de Schrödinger, que, como lo acabo de mencionar, tiene que ver mucho con el espectro de cuerpo negro en un principio, y después con las emisiones de las lámparas de arco que tienen gases en el interior. Y curiosamente, el espectro de cuerpo negro está muy relacionado también con las fuentes incandescentes y con algunas lámparas de arco, sistemas que en la actualidad se utilizan para hacer simulación solar. Entonces, la espectroscopía en general nos ayuda a poder entender este tipo de fenómenos, y entonces, por eso también es importante hablar de la espectroscopía y su desarrollo a través de los cuales, pues, siempre el inicio como tal fue el análisis de una fuente de luz, y cómo esa luz interacciona con algún elemento, cómo un elemento dispersor me saca los colores que vienen de esa fuente de luz o de la interacción con algún material, y un sistema detector que es el que me va a ayudar a entender qué es lo que está pasando dentro de ese material. El primero de todos esos elementos detectores, el ojo. Entonces, cuando nosotros ponemos prácticamente el ojo después de un prisma, si nosotros variamos angularmente, bueno, dependiendo de la orientación, aquí como está la foto, pues verticalmente, si yo voy variando verticalmente a través de una rendija, miro el espectro del sol, obviamente tengo que atenuarlo porque el sol es muy intenso, yo tengo que atenuar. A través de una rendija puedo ver los distintos colores que emite una fuente. Y entonces, cuando nosotros vemos un espectro continuo, las interacciones que hay dentro del material son muy caóticas, y prácticamente nos dan una idea de que adentro de ese sistema hay un intercambio de energía bastante fuerte, por lo tanto me da una emisión de un espectro continuo. Entonces, por eso vemos aquí en la lámina, la primera imagen de la izquierda hacia arriba, un espectro continuo de lo que está pasando. Sin embargo, algunos elementos, en particular aquellos de gases nobles que se han estudiado desde hace algunos cientos de años, me dan emisiones muy, muy específicas, demasiado particulares. Y también las absorciones son demasiado particulares. Eso le dio un avance a la humanidad, porque gracias a la espectroscopía se entendió que los átomos, una vez que fueron identificados, existen los átomos tienen niveles bien definidos de energía, los cuales se pueden estudiar desde el punto de vista óptico. Entonces, el color como identificador de cualquier cosa, pues prácticamente nos dice que tenemos que descomponer de alguna manera la luz que viene por algún elemento dispersor, en este caso un prisma. En un futuro, por allá, bueno, no en un futuro, sino por ahí a partir del siglo XIX, se comenzaron a hacer trabajos de las rejillas de difracción para poder dispersar la luz y poder tener un mayor control de la dispersión en general, para poder hacer un estudio más profesional. Y entonces también comenzó el estudio de los sensores, como la manera de detectar, porque antes, por ejemplo, los primeros espectrómetros que se crearon, pues con la experiencia del estudio de los prismas y de hacer pasar la luz a través de un prisma y poder ver los colores, pues crearon goniómetros
que finalmente al variar la longitud y poner el ojo, que en ese caso fue nuestro detector, crearon los primeros espectrómetros. Entonces los primeros espectrómetros como tal, como vemos en la figura de la derecha superior, por un lado se les ponía la fuente de luz a estudiar. Esa fuente entraba por el puerto izquierdo que ven en la figura, donde allí podían poner una rejilla para limitar la cantidad de luz y no saturar el detector, que en este caso es el ojo. Pasaba la luz a través del prisma y variando angularmente el brazo derecho, podíamos nosotros detectar los colores. Algunos de nosotros, no sé si en la actualidad, ustedes varios que son profesores, todavía tengan esa experiencia. En los cursos de óptica, en los laboratorios particularmente, todavía se tienen goniómetros que funcionan como espectrómetros y nos ayudan a estudiar algunas fuentes de luz, como el espectro del sodio, el espectro del mercurio. Bueno, el mercurio no, que recuerden, no está el mercurio, pero está el cadmio. Entonces, nosotros en las prácticas hacíamos prácticamente la variación del goniómetro para detectar las distintas líneas de color que emiten esas fuentes de luz, por ejemplo. Desafortunadamente para licenciatura no, pero sí para posgrado ya me tocó usar los monocromadores como tal. Y ya cuando uno empieza a entender qué es un monocromador, precisamente es ese sistema que nos ayuda a dispersar la luz, nada más. Pero en el momento que al monocromador se le pone un detector, se convierte ya en espectrómetro, ya puede hacer la medición del espectro. Entonces, para nosotros tener un identificador de color, necesitamos forzosamente el espectrómetro, que es el sistema dispersor con el detector. En esta parte es súper importante entender cómo se crea cómo se hace un espectrómetro, porque eso es lo que nos va a ayudar a ver cómo van a evolucionar este tipo de sistemas a través de la historia. Entonces, depende mucho también de la parte del espectro que se vaya a estudiar, curiosamente. Entonces, los monocromadores, y eso es un pan de cada día, toda la persona que busca un monocromador hay que configurarlo de acuerdo al rango que se necesite medir, y entonces ahí es donde vienen las componentes claves del sistema. ¿Qué es lo que necesita un monocromador? Pues rápidamente, ¿cómo se configura? Uno, el tamaño. Y esa es una parte muy importante que en la actualidad está evolucionando muchísimo. Los primeros monocromadores son cosas que se ponían sobre una mesa óptica o una mesa rígida para hacer estudios, y son cosas que van desde los 20 centímetros hasta los 2, 4 metros, dependiendo de la necesidad que se requería para estudiar el tipo de fuente o el tipo de emisión que se estuviera estudiando prácticamente. Entonces, aquí algo que es muy importante es que el monocromador debe de tener una rendija de entrada para limitar la cantidad de luz, ya que uno limita la cantidad de luz que de preferencia debe ser enfocada, debe de estar de acuerdo con con el trayecto óptico que lleva la luz desde la rendija de entrada hacia el primer elemento óptico que va a ayudar a hacer la dispersión de luz junto con el sistema dispersor. En este caso, aquí lo que yo puse en esta figura fue una rejilla, pero inicialmente, como la acabamos de ver con las láminas de Newton, también eran los prismas. Entonces, se pasó después a las rejillas de difracción porque se dieron cuenta que había una mayor eficiencia. Y allí es donde viene la importancia de las distintas propiedades de la luz que acabamos de ver hace un momento. Absorbancia, transmitancia, reflectancia y las emisiones. También juegan su papel aquí en los sistemas espectrométricos. ¿Por qué la gente en la actualidad, las compañías en la actualidad ya no usan prismas para hacer espectrómetros?
es precisamente por el juego absorbancia-transmitancia del material. Si yo tengo un material transparente, absorbe ese material, aunque es transparente para el visible, para otras longitudes de onda, para otros colores, no necesariamente. Y entonces, en vez de ser una ayuda, puede ser perjudicial para analizar ciertas partes del espectro. Entonces, lo que es la absorbancia y transmitancia juegan un papel muy importante dentro de la configuración de un espectrómetro. Se prefiere utilizar rejillas de difracción en la actualidad, precisamente rejillas reflejantes, ¿ok? Las rejillas reflejantes tienen la ventaja de que la absorción de la luz sobre la superficie de la rejilla es mínima, y eso ayuda a que toda emisión que entre al sistema óptico va a ser más eficiente hacerla llegar a la salida, a la rendija de salida, que es la que me va a dar prácticamente la resolución del instrumento. Y es una combinación de parámetros en general que precisamente tiene que ver mucho con la optimización del instrumento y el tamaño del instrumento. Entonces, ahí es donde viene también el pensar inmediatamente en la miniaturización. ¿Qué es necesario? ¿Qué elementos son necesarios controlar en un instrumento para lograr algo muy compacto y que me resuelva mi problema que yo tengo para estudiar mi fuente de luz o mis materiales? Entonces, aquí en la figura, ustedes pueden ver que está la rendija de salida, la rendija de entrada, denotada como S1, y está un espejo que es cóncavo. Ese espejo cóncavo, prácticamente el foco como tal, está asociado con la distancia que hay del espejo cóncavo a la rendija de entrada y con la distancia que hay del espejo cóncavo hacia el elemento dispersor. El objetivo siempre es ser lo más eficiente posible para minimizar el esfuerzo, por una parte, y obtener el máximo de... ahora sí que el máximo desempeño de cualquier instrumento en general. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Estudiar los trayectos de la luz, cómo llegan hacia el espejo y cómo coliman al llegar al sistema dispersor. Una vez que yo tengo el cálculo correcto de estos elementos, yo ya puedo decir más o menos cuál va a ser la resolución de mi sistema, el cual va al momento de que dispersa la luz. Y solamente él. Yo creo que vale la pena escuchar una parte de su argumentación y volvemos con más. Nuevamente, debí salir a medios para explicar las decisiones y sus implicaciones operativas para el INE, así como para pronunciarme sobre lo que a mi juicio son los riesgos. Perdón, se metió un sonido, ¿verdad? Bueno. Sí, se escuchó. Sí, ya los escuchó ahí. Se escuchó algo, no sé quién estuvo hablando. Pero bueno, entonces, continúo porque sí, pensé que iba a aportar algo para la presentación. Pero bueno, ya, una vez que yo ya hago eficiente mi trayecto óptico como tal, y yo obtengo el máximo desempeño, yo ya sé cuál va a ser el tamaño de mi instrumento. No obstante, hay muchas configuraciones los cuales optimizan de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al rango de emisiones. Entonces, es muy curioso que en el desarrollo de los sistemas de dispersión para estudiar la luz se dio cuenta muchos sabios universales, no se les llamaba en aquel entonces científicos, varios se dieron cuenta que pues hay muchas maneras de optimizar la cantidad de energía y prácticamente para cierto tipo de emisiones se pueden utilizar un tipo de sistemas y para otros que no habían sido destinados
como para este tipo de aplicaciones espectroscópicas. Entre ellos es el interferómetro, particularmente el interferómetro de Michelson. Ya para la era de Michelson, sí, ya se les podía decir científicos, ya eran los científicos los que todos, ya el nombre que se les daba a la gente que desarrollaba conocimiento. Entonces, el señor Michelson, tratando de ver cómo la luz que viene del Sol podría cambiar de velocidad de acuerdo a ciertas ideas de científicos del siglo XX, desarrolló un dispositivo, el cual hace que de una misma fuente de luz, ella misma interfiera consigo misma y cree patrones extraños de interferencia. Entonces, ahí hay franjas circulares, anillos circulares, franjas inclinadas, y dependiendo de ciertas propiedades del instrumento, cuando se inclina alguno de los espejos en los brazos del interferómetro de Michelson, se llegan a ver hasta líneas de interferencia, y eso posteriormente influyó, uno, para estudiar luz, y la otra para para fabricar rejillas de difracción que van en los otros instrumentos, que son de rejillas. Entonces, el interferómetro de Michelson no nada más sirvió para comprobar velocidades de luz, ¿no? Sino que una práctica muy común en los cursos de óptica es que mediante un interferómetro de Michelson se vea la diferencia que hay entre líneas de emisión del sodio, y solamente moviendo la distancia relativa que hay entre los dos espejos de los brazos del interferómetro de Michelson, uno puede hacer mediciones tan precisas del orden de unidades de nanómetros. Entonces, cuando la gente se da cuenta que el interferómetro de Michelson tiene esa precisión, pues también se le ocurre también usarlo como espectrómetro. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo en ese caso? Que pones un interferómetro, pones una fuente de luz, haces interferencia, donde una de las prácticas también comunes en los cursos de licenciatura es hacer interferencia de luz blanca. Eso nos indica que también funciona como si fuera una rejilla de difracción. Es un elemento dispersor, y el cual nos puede ayudar también a estudiar propiedades de la luz respecto de su longitud de onda. Curiosamente, cuando uno mueve el espejo, obviamente hay una velocidad de interacción de lo que es la interferencia, y eso, para algunos sensores, dependiendo de los colores que se estén analizando, esos movimientos son muy rápidos y finalmente no los llega a captar bastante bien los sensores. ¿Qué es lo que la gente se dio cuenta? Que precisamente este tipo de interferómetro con un brazo moviente a una velocidad constante bien dada, funciona muy bien para longitudes de onda relativamente largas, que prácticamente caen desde el cercano infrarrojo hasta el lejano infrarrojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que está interfiriendo la luz, y el número de interferencias por segundo me da una frecuencia de lo que es el número de pasos en un color como tal, cuántas veces está viendo este color como tal. Y entonces, si yo estoy en un espacio de frecuencias y analizo una señal que tiene, como coloquialmente la gente dice, muchas ondas, le saco su transformada de Fourier y puedo saber sus frecuencias. Entonces, así es como nació el espectrómetro por transformada de Fourier, muy común, llamado los FTIR. ¿Ok? Entonces, son sistemas que ayudan a trabajar, pero en un rango donde las longitudes de onda son invisibles. Esa es la mejor herramienta para hacer análisis en el infrarrojo, y no el sistema que tiene rejillas, porque comúnmente la gente pregunta por sistemas con rejillas ópticas para estudiar infrarrojo. Ahí viene un pequeño error de mucha de la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los espectrómetros? Pues obviamente su resolución
Depende de la arquitectura de cómo se haya construido y depende del sistema dispersor, si tiene el prisma, si tiene rejilla de difracción y el tipo de sensor. Afortunadamente el siglo XX fue un parteaguas en general para la ciencia y para el desarrollo de tecnología. Ciencia y ingeniería en todas las ramas se desarrollaron muchísimo y precisamente en la actualidad tenemos detectores tan sofisticados hechos de materiales semiconductores, los cuales pueden detectar muchas cosas. Entonces, cuando uno desarrolla un espectrómetro, muchas veces dices, quiero el mejor sensor, quiero la mayor resolución, pero pues, ¿qué es la resolución? ¿Qué resolución necesita? ¿Qué estás estudiando? Eso es muy importante para saber qué tipo de instrumento debo de comprar. Si debo de comprar un sistema que tiene 1 metro de longitud o si me es suficiente contar con un sistema que tiene 10 centímetros de longitud y me va a dar el resultado que yo espero. Entonces, cuando uno construye su espectrómetro, obviamente uno tiene que llevar en mente qué es lo que voy a estudiar, qué resolución es lo que yo voy a buscar para poder hacer así, en el caso de los fabricantes, fabricar un sistema, en el caso de los clientes, saber qué sistema voy a elegir. Entonces, curiosamente, también siempre piden el mejor sensor y el mejor sensor, uno nunca sabe cuál es el mejor sensor realmente, cuál es la resolución que tiene cada uno de ellos, en qué rango y ese tipo de cosas. Entonces, por eso pongo aquí este tipo de láminas. Aquí en la lámina de la izquierda está una medición de una fuente de xenón, bueno, 2 fuentes de xenón de distinta potencia, con un detector de silicio profesional. Ese es un espectro que viene prácticamente de uno de nuestros proveedores, Newport, y está tomado hasta un rango bastante largo de 2400 nanómetros, una fuente de xenón. Curiosamente, el espectro de la derecha es un espectro tomado con un fotodiodo comprado en una tienda de electrónica y una tableta electrónica programable pequeñita, no voy a decir la marca, muy pequeñita, en la cual instalando un equipo, pues hacer un pequeño programita muy sencillo para ver qué tan bien funcionan estos sistemas, ¿no? Hacer un sistema de detección, bueno, primero nada más era para ver si funcionaba como tal. Y entonces pongo afuera en una instalación de un equipo de una lámpara de xenón con monocromador, precisamente se me ocurre poner mi fotodiodo de 15 pesos con mi placa programable de 130 pesos y obtuve ese resultado. Entonces, muchas veces un sensor sencillo puede llegar a resolver muchos problemas y depende de mucho también del ingenio, y eso es lo que hacen también todos los fabricantes. Obviamente, allí el ruido que tiene el sistema es porque fue prácticamente una prueba y al menos me demostró que sí, que se funciona para hacer otro tipo de cosas, y por eso pongo el comparativo con el espectro obtenido con un sistema profesional a un espectro obtenido de un pseudo desarrollo pequeño hecho, como quien dice, en casa. Entonces, eso también, todos los que son fabricantes de sistemas hacen ese tipo de pruebas y después de ahí van mejorando muchas cosas. Entonces, en la parte de resolución, pues obviamente nosotros tenemos que ver que nuestro elemento dispersivo es un sistema que, bueno, tenemos que ver cuánto la cantidad, ahí es donde ya la ciencia nos ayuda mucho a pasar de cosas cualitativas a cosas cuantitativas. Entonces, curiosamente, allí el prisma es un sistema que está muy estudiado a través de la historia.
Ahí en las láminas anteriores veíamos a Newton. Y es un ejercicio que se deja mucho de tarea, donde precisamente el ángulo de entrada de un vector de luz sale en una dirección distinta y toma una trayectoria distinta. ¿Ok? Entonces, esos principios como tales se les deja a todos los estudiantes y se les dice, pues, uno, puedes medir el índice de refracción de acuerdo a lo que es tus ángulos de entrada y ángulos de salida, puedes saber propiedades del prisma dispersor, o también puedes saber si tú estás mandando luz de un color, cuánto deflecta, cambias de color y ves cuánto deflectas, puedes saber la resolución que puede tener ese prisma. Y ahí es una pauta para el estudio de prácticamente los materiales. ¿Qué material dispersa más? ¿Qué material dispersa menos? Y tiene aplicaciones muy grandes. Curiosamente, en la actualidad ningún espectrómetro utiliza prismas. Sin embargo, los prismas como tal, como elemento dispersor, son el pan de cada día para lo que es óptica ultra rápida, particularmente los láseres pulsados en femtosegundos. Entonces, los láseres pulsados en femtosegundos, para poder sintonizar, utilizan prismas. Utilizan un par de prismas en el cual, como vemos aquí el vector, si yo el rayo incidente 1 lo meto en un ángulo teta 1 y me sale en un ángulo teta 4 para un color lambda 1, cuando entra por teta 1 tenemos lambda 1, cuando sale por teta 4 seguimos teniendo lambda 1, es el mismo color, solamente se deflectó. Pero si sobre la misma trayectoria 1 del vector 1 metemos un lambda 2, el lambda 2 va a entrar al mismo teta 1, pero va a salir a un teta 4' que es distinto. Y eso lo que hace este prisma inicial es, si yo meto una banda de color, una banda de colores en un solo rayo, me lo va a dispersar y me va a sacar una banda ancha. Esa banda ancha yo la meto en otro prisma, curiosamente el efecto va a ser contrario. Si lo ponemos en la dirección correcta, no la va a dispersar más, sino la va a regresar al punto original, a una banda donde todos los colores están dentro de una misma trayectoria. ¿Ok? Entonces, ese efecto se utiliza mucho precisamente en los láseres ultra rápidos, particularmente la tecnología de titanio zafiro, porque si yo pongo una rendija entre los dos prismas, entre el primero que dispersa la luz y hace una banda muy ancha y el otro que recupera esa banda, yo voy a estar seleccionando colores. Así es como funciona la sintonizabilidad de un láser de titanio zafiro con el elemento dispersor, que en este caso son prismas. Y la gente que ha hecho óptica ultra rápida y tiene sistemas manuales, lo puede comprobar directamente. Ahora sí que sí es un cohete alinear un láser ultra rápido en femtosegundos. Sin embargo, ahí se puede observar muy bien la física de este tipo de sistemas, de los prismas en general, donde su utilidad es primordial, precisamente, y mientras más dispersa y más grande sea la banda, curiosamente, el pulso es mucho más corto. Mientras más pequeña sea la banda que yo dejo pasar entre los dos prismas, el pulso se hace más largo. Eso es por una parte, bueno, es un poquito de prismas y cultura general. Y con la rejilla de difracción, prácticamente, la dispersión tiene que ver con cómo entra la luz sobre la rejilla. Sobre la rejilla se hacen líneas, prácticamente ahí como dientes de sierra, como se ve en la imagen, y cómo sale. No sé si muchos de ustedes hayan hecho alguna vez el experimento de con un compact disc, mandarle luz blanca y cómo en cierto ángulo salen los colores. Eso es porque precisamente el grabado de música
sobre un material el grabado hecho por láser, lo que hace es crear surcos, y los surcos tienen una separación muy pequeñita, comparable a algunas decenas de longitudes de onda visibles, y entonces funciona como rejilla de difracción ese disco compacto grabado. Y entonces lo que hace es que va a dispersar la luz, donde aquí las ecuaciones mostradas nos dan la eficiencia de la rejilla de difracción, la cual depende del ángulo de la luz de entrada y cómo está saliendo respecto de la normal los distintos colores. Entonces son funciones que dependen de la longitud de onda, y aparte, como son sistemas realmente complejos, hay interacción de interferencia, donde unas partes son constructivas, otras partes son destructivas, y por eso finalmente vemos colores dispersados en distintas direcciones. Entonces, la suma y resta de ondas, que es un proceso que matemáticamente se deja en todos los cursos de óptica y de electromagnetismo, aquí tienen una aplicación muy importante en el estudio de las propiedades de elementos dispersores. Cómo difracta una rejilla de difracción la luz. Entonces, de ahí su eficiencia, y también de la trayectoria óptica que va a tomar para saber en dónde es donde va a enfocar esa luz dispersada, donde ya separó los distintos colores, y eso me va a dar prácticamente lo que es la resolución del instrumento. Y eso sirve para cuando yo quiero un instrumento muy grande o uno muy pequeño, ver qué propiedades yo necesito necesito cambiar para obtener un sistema suficientemente poderoso en un espacio lo más compacto posible. Y entonces ahí es donde vienen las distintas arquitecturas de los dispositivos dispersores como tal. Los espectrómetros que inician con el monocromador, donde hay varias técnicas para hacer interferir la luz y que salgan los colores, que salga la dispersión como tal, y se hace lo más eficiente posible para evitar problemas de luz que sea ajena a la que me interesa detectar. Por ejemplo, yo les decía ahorita que los instrumentos, los espectrómetros monocromadores, en la actualidad ya no utilizan prismas por el problema de la absorción y la transmisión de luz a través de estos sistemas transparentes, que finalmente no son transparentes en cierto rango, y se prefiere utilizar sistemas reflectivos. El problema de los sistemas reflectivos viene que una vez que el sistema dispersor hace su trabajo, tiene distintos órdenes de dispersión, y por eso todas nuestras ecuaciones que explican el comportamiento de la dispersión, hay un número m, que es el grado de dispersión, el orden de la dispersión como tal. Entonces, eso es súper importante, y eso es una pregunta muy frecuente que hace la mayoría de la gente, sobre todo cuando estudian un poco de infrarrojo. ¿Por qué? Porque si yo meto luz blanca a mi espectrómetro y yo empiezo a hacer el barrido de distintos colores, cambiando el ángulo de la rejilla de difracción, muchas veces cuando ya uno está saliendo del visible, ya empieza a entrar en infrarrojo, obviamente se supone que yo no debo de ver nada. Y la pregunta recurrente es, ¿por qué si estoy en 850 nanómetros veo como violeta azul? ¿Y por qué si estoy en 950 nanómetros empiezo a ver ya como verde? Bueno, es más cerca de 1000. ¿Por qué empiezo a ver verde? Bueno, eso es porque finalmente
Los órdenes de difracción de la rejilla se comienzan a traslapar después de cierto rango y en ciertas direcciones. Eso en el diseño de los instrumentos ópticos se llama la luz dispersa. Y esa es la que hay que eliminar. Aparte de que, como les comentaba en un principio antes de la interrupción, todos los materiales tienen un ángulo en el cual la luz se refleja como si no le pasara nada. Ese es el ángulo de brillo. Y esa es una técnica muy estudiada en general, porque precisamente en el rango de la óptica, y sobre todo en el visible, es muy importante para la ciencia del color. Todos, al menos, hemos visto un automóvil en nuestras vidas, y si se dan cuenta, hay una gran diferencia entre un auto nuevo o entre un auto viejo, cómo se ve. Y toda esa diferencia tiene que ver precisamente con el brillo, lo que llaman el gloss en inglés. Entonces, el brillo, el ángulo de brillo, resalta muchas cosas y es importante optimizarlo para algunos fabricantes, por ejemplo, de pinturas y fabricantes en particularmente de autos. Me ha tocado ver mucho que ellos utilizan el estudio del brillo. Curiosamente, en todos los espectrómetros tienen un brillo interior por más mate que sea la pintura interior del instrumento. Todas esas propiedades finalmente perjudican el espectro que sale a la salida. Los órdenes de difracción de la rejilla, por una parte, el brillo interno, por otra parte, y la otra que mucha gente no se había dado cuenta, sino hasta después empezó a estudiar, es que para longitudes de onda muy pequeñas, que energéticamente hablando son muy altas sus energías, es decir, cuando yo me acerco hacia el ultravioleta, los componentes reflectivos del espejo y la misma rejilla comienzan a fluorecer por el material del que están hechos. Y entonces dan luces de otros colores cuando no deberían de estar allí. Todos esos inconvenientes se estudian y por eso es necesario siempre saber qué tipo de instrumento necesito para yo estudiar el fenómeno que quiero. Hay que considerar todo ese tipo de cosas, sobre todo, no nada más es en la manufactura del instrumento, que eso todos los fabricantes lo hacen, sino elegir también el instrumento adecuado. ¿Ok? Y entonces, dependiendo de cómo se optimicen las cavidades, es donde empieza a ver cómo se hace el sistema o más grande o más pequeñito para las aplicaciones que yo quiero. Entonces, ahí es donde está la optimización y por qué la miniaturización termina siendo muy importante, donde la década de los años 90 del siglo pasado fue un parteaguas prácticamente para la humanidad. Fueron ahí en esa década se dio el surgimiento de los mini espectrómetros comerciales. Comercialmente hablando, no en investigación. ¿Por qué? Porque una vez que se hicieron los estudios en general de cómo se comportan las rejillas de difracción, cómo yo puedo aumentar el número de líneas por milímetros, yo puedo optimizar mi sistema óptico de tal manera que ocupe cada vez menos espacio y el hecho de antes, en los espectrómetros grandes, tener un solo sensor para hacer todo el análisis espectrométrico, variando la posición de la rejilla, terminó siendo inútil el variar y quitarle ese componente donde variaba el ángulo, que quitaba espacio y consumía muchos recursos también de energía. Finalmente, se desarrollaron también multisensores. Curiosamente, todos esos multisensores tienen que ver con cómo yo divido, más que nada tiene que ver con cuántos sensores me son útiles para una aplicación. Y entonces, allí los sistemas binarios vienen a ser vinieron a aliviar muchos problemas, porque, por ejemplo, yo tengo un sensor, eso es muy común,
de 1 centímetro de longitud o de diámetro. Hay muchos que son cuadrados, hay muchos que son, los sensores son, ¿cómo se llaman? Circulares. Entonces, en el desarrollo precisamente de los dispositivos de estado sólido, pues la gente se empezó a dar cuenta, bueno, un sensor me sirve para una cosa, otro sensor me sirve para otra cosa y así. Pero con la experiencia anterior, con un mismo sensor yo podía hacer todo el barrido. Entonces, si yo ya no quiero hacer el barrido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues dividir el sensor. Entonces, si yo tengo un sensor y lo parto a la mitad, tengo 2 sensores. Y entonces, el sensor de la izquierda me va a dar la medición en un rango, el sensor de la derecha me va a dar la medición en otro rango. Pero, ¿qué es lo que hago? Ya tengo 2 sensores. Si ya tengo 2 sensores y puedo hacer el estudio, pues ahora cada uno de esos 2 sensores los parto a la mitad y ahora ya tengo 4 sensores que me van aumentando la resolución de cada uno de los rangos en los cuales la rejilla de difracción me está dispersando la luz. Y entonces todos los sensores en la actualidad, CMOS y CCD, como tal, están divididos con base precisamente en el sistema binario. Parto a la mitad, tengo 2, parto a la mitad cada uno, tengo 4, luego tengo 8, luego 16, luego 32, luego 64, luego 128, 256, 1024, 2048. Y esos son en la actualidad los más usuales, los de 1024 y los de 2048. Prácticamente son 2048 detectores en una matriz, donde a cada uno, dependiendo del poder resolutivo de la rejilla de difracción, se le va a asociar una pequeña banda de color por cada uno de los sensores que le llamamos en la actualidad píxel. Entonces, si yo tengo un CMOS o un CCD de 2048 sensores y tengo prácticamente un instrumento el cual yo requiero mida luz desde los 350 nanómetros hasta los 1100, hago la división y puedo saber cuál es el ancho de banda que va a caer dentro de cada uno de los píxeles. Y entonces, si yo optimizo ese valor, también optimizo la trayectoria óptica y puedo hacer que en vez de tener un monocromador de medio metro de largo, con un sensor de silicio, por ejemplo, o de germanio, o indio galio arsénico, o el sensor que sea, y me haga mediciones por cada longitud de onda de acuerdo a la rendija que yo ponga a la salida del instrumento, la cual me va a dar la precisión y me va a dar la resolución máxima del instrumento, pues ahora ya me quito de ese problema y lo que hago es, con un instrumento más pequeñito de 10 centímetros, dividir en 2048 posiciones todo el rango que dispersa mi rejilla de difracción. Así es como se hizo la miniaturización de los sistemas. Entonces, mi camino óptico, que antes llegaba a ser de metros, y eso porque todavía tengo varios clientes que tienen sistemas muy grandes, monocromadores de medio metro o hasta de 1 metro de longitud de longitud focal del instrumento, son sistemas grandísimos. Ahora, algunos de ellos han adquirido sistemas más compactos que en vez de tener un sistema de 1 metro de longitud focal, ahora tienen sistemas de 25 centímetros de longitud focal. Redujeron, viene una miniaturización. Y en algunos sistemas donde yo yo necesito que mis mediciones estén en un rango muy definido, donde realmente no es tan grande, pues ahora ya se utilizan sistemas que tienen longitudes focales del orden de apenas 10 centímetros. O sea, ya la miniaturización es una realidad desde los años 90 y en la actualidad los espectrómetros, hay espectrómetros que ya tienen alrededor de 2 centímetros por 3,5 centímetros y hacen espectroscopía Raman, una espectroscopía que a principios del siglo XX se empezó a hacer
y que a mitades del siglo XX y toda la segunda mitad del siglo XX el caballo de batalla para analizar compuestos. Entonces, ya nos utilizaban sistemas muy grandes para hacer ese análisis. En la actualidad ya están surgiendo sistemas como el que pueden ver allí en la foto a la derecha, que lo hacen en centímetros con una alta resolución. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la miniaturización y de poder hacer desarrollos de sensores? De muchos sensores en una sola matriz, con un poder resolutivo muy grande de una rejilla de difracción, que precisamente se pueden hacer sistemas compactos que son portátiles, realmente son de bajo costo, tienen una resolución media, en algunos casos es mucho más que suficiente dependiendo de la aplicación, y que son modulares, porque finalmente el principio es el de todo espectrómetro. Un elemento dispersor, un elemento que capta la luz, un elemento que dispersa la luz, un elemento que capta esa luz, la mide. Y entonces, aquí prácticamente, en un sistema muy pequeñito, yo puedo tener distintas opciones de acuerdo a cómo haya fabricado mi rejilla de difracción. Y entonces, ya tengo ventajas dependiendo de lo que yo esté analizando, de qué sistema necesito para la aplicación que voy a llevar. Si voy a hacer estudios de absorbancia, si voy a hacer estudios de transmitancia, reflectancia especular, reflectancia difusa, que sobre todo ocurre mucho en polvos. Los polvos son amorfos y entonces cuando uno les manda la luz, esparcen la reflejan en todas direcciones. Esa es la reflectancia difusa. Ver que prácticamente con un elemento pequeñito puedo hacer todo ese tipo de estudios. Curiosamente, eso es lo que nos ayuda a tener sistemas pequeños. ¿Cuáles son las desventajas de ese sistema pequeño? Que precisamente el rango de funcionamiento llega a ser limitado, dependiendo de la aplicación. Requiere de múltiples accesorios, que en ocasiones eso es muy bueno, y también es una desventaja, porque prácticamente a veces la gente lo que necesita es un sistema, como le llaman, plug and play. Conecta y trabaja, y no estar haciendo montajes ópticos. Entonces, dependiendo del punto de vista de cada una de las aplicaciones y cada uno de los usuarios, el hecho de tener múltiples accesorios puede ser una bendición o puede ser lo peor. Además, la resolución de los sistemas para cierto tipo de aplicaciones llega a ser limitada, y no es apto, como lo había dicho, para el mediano infrarrojo, estudios en el mediano infrarrojo y en el lejano infrarrojo. Ahí sí la mejor opción es un espectrómetro por transformada de Fourier. Eso es la mejor decisión para compra de cualquier sistema, de cualquier estudio en el rango del mediano a lejano infrarrojo. No un mini espectrómetro. Ahí sí lo aconsejo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque tienen una resolución muy limitada, como lo pueden ver en esta tabla que estoy presentando, en el rango de los espectrómetros en el infrarrojo. Obviamente, la resolución llega a ser relativa, ¿no? Entonces, si yo estoy trabajando con cosas que emiten de 200 a 500 nanómetros y tengo una resolución de 15 nanómetros, pues estamos hablando que prácticamente tienes una resolución del 8%. O sea, parece muy baja como tal, ¿no? Entonces ahí es relativo. Pero si yo estoy trabajando en un rango de 2000 nanómetros, tener una banda de 15 nanómetros, pues ya el porcentaje es mucho más bajo, y entonces se puede decir que sí hay una alta resolución. ¿Cuál es lo malo? El número de píxeles que hay en los detectores infrarrojos. Entonces, para la parte del infrarrojo, de estudios de materiales donde la emisión resulta en bandas anchas,
sí, un mini espectrómetro puede ser una herramienta muy buena, donde bandas anchas me refiero a cosas más allá de 20 nanómetros, ¿ok? Bandas más allá de 20 nanómetros de anchura en el FWHM, Full Width Half Maximum. Entonces, prácticamente, un mini espectrómetro saca a todos del problema. Sin embargo, si yo quiero hacer estudios de mayor precisión, olvídense, un FTIR es el mejor sistema. ¿Cuál es la ventaja del mini espectrómetro? La cantidad de aplicaciones múltiples que se pueden hacer con un mismo instrumento. ¿Cuál es eso? ¿A qué me refiero? Que muchas aplicaciones estándar como análisis de color, donde prácticamente las bandas de color a veces suelen ser muy amplias, desde 5 nanómetros hasta 50 nanómetros, dependiendo de lo que se está analizando, llega hasta todavía mucho más amplio, pues prácticamente yo puedo hacer estudios de la absorbancia, de la transmitancia, de la reflectancia, de la misma muestra con el mismo, de la muestra con un mismo instrumento. Yo puedo hacer todo, nada más tengo que elegir los elementos correctos, la fibra óptica correcta, que deje pasar la luz en el cual el espectrómetro trabaje, o la fuente de luz que voy a necesitar para excitar y que esté dentro del rango de trabajo del espectrómetro. ¿Cuál es la ventaja del mini espectrómetro? Que ya viene todo incluido, como habíamos visto y como se ve aquí en esta lámina. El mini espectrómetro ya solamente se le mete la luz, no hay partes móviles, entonces no requiere tanta energía y solamente está el captar esa luz en el sensor. Entonces el consumo de energía es mínimo y por tanto los sistemas espectrométricos compactos se alimentan de la misma computadora que se utiliza para analizar. Aquí lo único importante es elegir el rango de trabajo correcto para la aplicación que yo quiero y elegir la rendija, el tamaño de la rendija que yo requiero para la resolución que necesita mi experimento. Entonces, estos sistemas como tales tienen un software muy poderoso porque requiere bajo consumo de energía y solamente es jala datos, prácticamente es jala datos, y la computadora se encarga de analizar todo. Se pueden hacer estudios de emisiones, de lámparas. Curiosamente, ahorita durante la pandemia también di por ahí un par de servicios para analizar lámparas UV, ver cuál es la línea de emisión de la lámpara UV. Me pedían también la potencia de emisión. ¿Cuál es el problema con la potencia de emisión de un sistema analizado con un espectrómetro compacto? Que requiere de una calibración extra en la cual se asocie la cantidad de energía por longitud de onda que está entrando a un elemento captador de luz y cuál es la eficiencia cuántica del sensor que tengo por cada longitud de onda que llega. Eso se llama radiometría. Y una vez que yo tengo radiometría, puedo saber muy bien qué colores está emitiendo algo y puedo sacar curvas de color. Aplicaciones que le sirven muchísimo en el rango automotriz, que de hecho ahorita tengo un par de proyectos en el rango automotriz que se están cerrando por la potencia del software, que con una calibración de irradiancia pueden sacar curvas de color muy precisas y entonces cumplen normas internacionales, las cuales ya me dicen la información o de la fuente que estoy analizando, por ejemplo, en este caso. No obstante, el mismo instrumento con distinto software, dependiendo qué es el estudio que haga, yo puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, aquí puedo medir la radiación y las líneas de absorción de gases en la atmósfera para saber cómo está la cantidad de luz que nos está llegando. Estos estudios de radiación que alguna vez en una capacitación en una industria estuve haciendo en invierno, se ve prácticamente cómo hay un cambio en la parte ultravioleta, ligerísimo, pero se ve un cambio que nos indica que en estas épocas soleadas
también hay mucha radiación UV y por eso hay que protegerse más en la actualidad. Esta parte del espectro, en la imagen superior izquierda, pueden ver que a través del año va cambiando mucho. Obviamente la parte infrarroja es la que más cambia porque finalmente hasta corporalmente lo sentimos. En la época de invierno hace frío, en la época de primavera-verano hace calor, ¿no? Entonces el espectro infrarrojo, el poco espectro infrarrojo que llega a medir el instrumento, el espectrómetro nos está diciendo las propiedades ambientales. Esa misma aplicación se puede utilizar para muchos otros análisis de compuestos y, por ejemplo, si yo tengo unas capas transparentes o semitransparentes que yo las pongo en un sustrato, a veces el medir el espesor con precisamente la fuente de luz correcta y el software correcto, usando el mismo espectrómetro, puedo llegar a medir, mediante la interferencia que se crea en el espectro, puedo llegar a medir el espesor de ese tipo de capas. Por ejemplo, eso le interesa mucho a la gente que hace dispositivos semiconductores para hacer celdas fotovoltaicas. Para cuando ponen el LiTo o el TCO, esta aplicación es muy importante. Aunque también para la industria, sobre todo también de sensores y de otras cosas, les interesa muchísimo. Curiosamente, hay una aplicación que no es tan versátil y es, por ejemplo, la huella dactilar de un compuesto y es la espectroscopía Raman. En todo sistema mini espectrométrico configurado para Raman, el rango de medición es muy limitado, ¿ok? Y entonces, eso indica que también la aplicación del instrumento en general sea limitada. Se puede hacer absorbancia, transmitancia, reflectancia, pero en un rango muy pequeño, con el mismo instrumento Raman, por ejemplo. Obviamente, si yo compro un Raman, lo voy a utilizar para Raman, no lo voy a utilizar para otro tipo de cosas. No obstante, sí es posible hacer otro tipo de análisis siempre y cuando estén dentro del rango de operación del instrumento. En este caso acá, este mini espectrómetro que tengo en la foto de abajo a la izquierda es para aplicaciones generales, ¿ok? De hecho, ahí se ve el análisis de la emisión de los LEDs que están, bueno, de los LEDs emisores del celular, para ver también, con eso detectan cuando hay LEDs fundidos, curiosamente, y eso es una aplicación muy común para los fabricantes de celular y para los fabricantes de emisores. Accesorios. Obviamente, lo primero que yo tengo que hacer es comprar un espectrómetro y el espectrómetro con su fibra. Teniendo eso, ya tengo un instrumento poderoso. A partir de ahí, yo ya debo de ver, de acuerdo a mis aplicaciones, qué tipos de accesorios adquirir. Si yo estoy analizando muestras líquidas y quiero hacer absorbancia, ok, voy a necesitar una fibra para conectar al espectrómetro y me haga la medición espectrométrica por un lado, pero va a necesitar otra fibra en la cual excite. Y entonces, si necesito otra fibra, ya son dos, el portamuestras y la fuente de luz. Entonces, estos accesorios dependen mucho de qué es lo que yo voy a hacer. Si estoy analizando fuentes radiativas, pues necesito accesorios para espectrorradiometría. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y eso es uno de las cosas que muchas veces no se definen bien cuando se va a adquirir uno de estos sistemas, es que si yo tengo planeado hacer espectrorradiometría, es decir, medir la potencia por unidad de superficie en un rango de emisión de una fuente de luz, estos accesorios, lo conveniente para espectrorradiometría es que se compren desde un principio porque requieren calibración. La calibración de la cantidad de energía por unidad de longitud de onda que se hace en un laboratorio en fábrica. Entonces, eso sí lo tiene que tener bien considerado toda persona que desea adquirir un espectrómetro para hacer radiometría, espectrorradiometría, que la radiometría requiere una calibración.
Si solamente voy a hacer absorbancia o transmitancia, depende de la cantidad de luz que tenga y eso es relativo y todos los softwares pueden corregir. ¿Ok? Entonces, para cada aplicación se recomiendan los distintos elementos. Muchas veces el elegir una cubeta para meter la muestra líquida suena trivial y muchas veces no lo es. Recuerden que hay celdas plásticas, hay celdas vítreas y hay celdas cristalinas, donde el uso de las celdas cristalinas es más para fluorescencias o para cuando se está trabajando con UV, porque dejan pasar de la luz sin afectar, la luz no se absorbe sobre el elemento contenedor y aparte no fluorecen. Entonces, por eso las celdas cristalinas, que son las más caras, se utilizan para fluorescencia. En cambio, para absorbancia, transmitancia, se utilizan celdas plásticas o celdas vítreas, sobre todo porque muchas de las aplicaciones son más en el visible y cercano infrarrojo. Algunas requieren control de temperatura, entonces se necesita recomendar el sistema correcto. O cuando se está haciendo reflectancia, no se necesita una fibra óptica normal que nada más deje pasar luz. No, se necesita una fibra óptica que pueda emitir luz y regresar luz y también captar la luz. Entonces, eso se llama prácticamente una sonda de reflectancia. Y en la sonda de reflectancia es importante también tener un sistema calibrador. Entonces, cada uno de los accesorios depende de la aplicación. Si estoy haciendo estudios de radiación, de LEDs o de ese tipo, pues a lo mejor como es luz dispersa, requiero de una esfera integradora y la esfera integradora sí se conecta directamente a la fibra y la fibra al espectrómetro para hacer prácticamente el estudio de lo que se está radiando. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante considerarlas cuando yo tengo en mente que necesito un espectrómetro. Obviamente, mientras más compacto, mejor, y sobre todo por el costo. Eso se lo dejo a ustedes, y como tal, concluyo que prácticamente los sistemas compactos son muy asequibles, son de muy fácil manejo, son configurables, tienen software poderoso, y se tienen todas las aplicaciones en un mismo software. Los múltiples accesorios dependen mucho, mucho, mucho de lo que yo quiera hacer. Tienen un rango limitado y tenemos también la selección específica para algunos instrumentos. También hay que definir fuentes de luz específicas y los láseres apropiados para cuando necesito, por ejemplo, una aplicación como Raman. Entonces, prácticamente esas son las consideraciones de lo que son los sistemas espectrométricos, cómo se han hecho pequeños y la utilidad que tienen en la actualidad en general. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, comentarios. Hola. Hola, hola. ¿Ya no hay nadie? Sí, yo creo que hay 19. Ah, ok. Ok, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No de mi parte. Ok. No me deja. Esto no me deja salir. ¿Cómo?
Pregunta, ¿pueden ver este sistema? Sí. Ah, ok, precisamente este es el software prácticamente del espectrómetro, cómo funciona, y lo que vemos allí es lo que vemos allí es la fuente de luz que tengo aquí en la oficina. Y entonces podemos ver que el mismo sistema hace absorbancia, transmitancia, radiometría. ¿Okay? Aquí cuando se tiene la calibración adecuada, podemos hacer radiometría y hasta podemos hacer curvas de color. Aquí está prácticamente lo que es la curva de color en general de lo que es mi fuente de iluminación que tengo arriba de mí. Robert, te están preguntando que si se tienen accesorios para realizar análisis in situ para dar seguimiento a alguna cinética o qué requerimientos se necesita en el sistema para poder acoplar un espectroradiómetro. Un espectroradiómetro. En este caso, si yo quiero hacer análisis in situ de alguna cinética, prácticamente necesito lo que es el portamuestras para líquidos, porque cinéticas tengo entendido que son la muestra se mete es una muestra líquida, necesito, no sé si voy a algún plantío o algo, y obtengo allí la proteína o lo que sea. Yo llevo el espectrómetro con mi laptop a sitio con mi portamuestra y mi lámpara, que si es la SL1, que es una fuente de tungsteno, también es portátil. Y con eso, yo en cualquier sitio me pongo hasta en el suelo y puedo hacer mi medición. Nada más conecto espectrómetro a la computadora, fibra al espectrómetro y al portamuestra, y del otro lado fibra hacia la fuente de luz. Tenemos algunos sistemas ya listos para trabajar como para hacer en sitio, que vienen en una caja plástica industrial. Dentro de la caja plástica industrial, adentro se encuentra el espectrómetro, se encuentra la fuente de luz y ya viene allí con el portamuestras adecuado. Pero si ustedes ya tienen el espectrómetro, ya tienen la fibra, lo único que tendrían que adquirir como tal es el portamuestras, la otra fibra y la fuente de luz. Eso es lo único necesario para poder hacer la cinética en sitio. Tengo aquí otra pregunta. Doctor Alejandro, un gusto saludarlo. Hace mucho que no lo veo, pero sí. ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con respecto a otras marcas? Bueno, esas ventajas como tal, muchos clientes me las han dicho. Nuestros sistemas son más económicos, son un poco más económicos que las marcas de la competencia, y curiosamente en algunas mediciones con algunos clientes en un cierto centro de investigaciones en cosas de óptica, comparamos la señal a una misma distancia de uno de nuestros espectrómetros con el de la competencia, y salió de mucho mejor calidad y de mayor intensidad en nuestro espectrómetro, que es el que ahorita estoy utilizando. De hecho, ahorita aquí en la oficina tengo un Black Comet, y el Black Comet, comparado con el mismo instrumento de la competencia, que es la marca creo que más reconocida, dio mejores resultados, particularmente porque también utilizo mucho este Black Comet
cuando alineo láseres femto. Cuando alineo láseres femto, el espectro, yo ya sé cuando está pulsando muy bien el láser, porque afortunadamente, controlando el tiempo de integración con el sistema y el boxcar, que el boxcar es muy limitado en este instrumento, pero por la resolución que tiene, inmediatamente se ve el espectro cuando está pulsando el láser. Y lo hemos comparado con el de la competencia. También se ve bonito, pero no tiene tanta potencia. Es ahí donde de repente hay que tenerle cuidado a este sistema, porque si llega a saturar como tal, hay que tener mucho cuidado con el tiempo de integración y con la distancia a la cual se coloca la fibra respecto de la fuente de emisión. Entonces, en esa parte es donde sí, nuestro sistema StellarNet es más sensible que los de la competencia. Entonces, por lo tanto, pueden detectar señales de menor emisión, de menor potencia de emisión, con mayor resolución. Es decir, el signal to noise ratio, la señal, señal ruido, es mejor en nuestro sistema que en el de la competencia. Ok, gracias. Gracias, Roberto. Para servirle, doctor. Muchos saludos. Un saludo también. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si ya no hay más preguntas, yo creo que podemos dar por terminado este seminario. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias por su asistencia a todos los presentes. Si alguno de ustedes requiere de algún tipo de constancia, por favor, háganos llegar la requisición a ventas@satensa.com.mx o con su representante de ventas. Con mucho gusto se la haremos llegar. Y tendremos una pequeñita encuesta al terminar, al cerrar esto. Ojalá que nos puedan ayudar con sus comentarios. Nuevamente les agradecemos su asistencia. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego, buenas noches.